Para tu nombre. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reconocer el poder que hay en tu palabra. No en nuestra palabra, en tu palabra. Tu palabra hay poder. Oh Señor Dios, mira que ahora vamos a predicar tu palabra. El predicador te necesita. Espíritu Santo, ayúdame. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento y que todo lo que podamos compartir sea para tu gloria y edificación de cada uno de nosotros. Sé con nosotros, Dios. Una vez más te pedimos que perdone toda rebeldía, todo pecado, y que sea tú, Señor, glorificándote en medio nuestro. Mira este tema, Padre, lo ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Para la gloria de tu nombre oramos. Es un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a estar compartiendo ya los últimos versículos del capítulo 1, versículo 22 al 25. Con este tema, amaos unos a otros entrañablemente. Antes de entrar al texto, me gustaría, hermano, decía un estudioso que la madre de la enseñanza es la repetición. Y a veces nosotros nos envolvemos muchas cosas y si no apuntamos, es muy probable que muchas cosas de las que nosotros oímos y a veces leemos se nos van y se nos olvidan. Y por eso este estudioso decía, la madre de la enseñanza es la repetición. Entonces, antes de entrar y concluir con el capítulo 1, me gustaría hacer como un recuento de lo que nosotros hemos visto desde el día primero que comenzamos a compartir esta carta hasta el pasado domingo. Amén. Así que en esta tarde quisiera, amados hermanos, refrescar nuestra memoria. Lo primero que nosotros vimos es que Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba dispersa en diferentes lugares. Hombres y mujeres que servían al Señor, que fueron elegidos, ¿verdad?, por la presencia de Dios. Ahora, estos hombres y mujeres que fueron elegidos por la presencia de Dios, nosotros pudimos ver que fuimos renacidos para una esperanza viva, para una herencia que está reservada en los cielos. Y esta herencia es incontaminada. Nada la puede contaminar. Es inmarcesible, nada la puede dañar. Pero también nosotros vimos uno de los sermones de que nuestra fe va a ser probada. Y probada por diversas pruebas. Pero que esa fe que va a ser probada en diversas pruebas sea hallada en alabanza cuando Jesucristo regrese, y que esta fe, el fin de la misma, es la salvación de nuestras almas. Amén. Una salvación que nosotros pudimos ver que fue profetizada por los profetas, inspirada por el Espíritu Santo, predicada por los apóstoles, pero también los ángeles anhelan mirar, observar la gracia abundante que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ya a partir del versículo 13, el apóstol Pedro le comenzaba a dar una serie de exhortaciones a su audiencia y también a nosotros. Y una de las exhortaciones que le decía era que ciñeran
ceñir los lomos del entendimiento. Y aprendimos que ese ceñir en aquel tiempo que Pedro escribía, los hombres usaban ropas largas y no para correr o para moverse rápido, tenían que amarrarse para poder avanzar. Pero aquí el ceñir los lomos del entendimiento, aprendimos que nosotros estamos llamados a ceñir nuestra mente con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra. No con fábulas, no con cuentos, no con mitos, sino con la verdad del Evangelio. ¿Qué dice Dios? Pero Pedro le exhortaba también a su audiencia a ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os será revelada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Esperar. Lo que Dios ha dicho es verdad y Él volverá. Y Él vendrá a buscar a su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Pero también le daba otra exhortación a ser santo, porque yo soy santo. A ser santo porque yo soy santo. Y que si le invocamos por Padre, y lo es, que caminemos en temor reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación de este lado de la eternidad. Caminar todo el tiempo en temor reverente de este lado de la eternidad. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 1, nosotros pudimos ver que después que Pedro nos dice que tú y yo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, y que este rescate no fue con oro y plata, sino a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 21 vimos que Dios le levantó de los muertos y le devolvió la gloria que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de que todo fuera creado. Amén. Antes de que todo fuera creado. Ahora, los versículos que vamos a tocar hoy, que son del 22 al 25, Pedro le está hablando a su audiencia una serie de informaciones, consejos y exhortaciones que creo que fueron de bendición para esa audiencia, pero también para nosotros. Y de estos versículos es que queremos compartir hoy nuestro tema: amaos unos a otros entrañablemente. Para esto vamos a usar la Reina Valera 60 y también nos vamos a asistir de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que vamos al texto y veamos 3 puntos en esta mañana basado en estos versículos que vamos a compartir hoy. Y el primer punto está basado en el versículo 22. Pedro le recuerda a su audiencia que sus almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad. Pedro le recuerda a su audiencia que sus almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad. Versículo 22, y cita. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, y lo cito, lo siguiente. Dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Wow. Permítanme, amados hermanos, en esta tarde dividir este versículo en 3 sesiones, porque en este versículo hay muchas verdades y hay mucho que decir. Y lo primero que nosotros vemos en este versículo es que Pedro le dice a su audiencia:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. William MacDonald, haciendo un comentario sobre esta parte de este versículo, dice lo siguiente, y permítame compartirlo. Dice, Pedro describe aquí el nuevo nacimiento, lo cual entendemos que es Dios que purifica nuestras almas cuando somos salvados. En el sentido estricto, ya que el hombre no tiene poder para la pureza personal. Pero en esta figura de lenguaje se dice de nosotros que hemos experimentado la purificación que alcanzamos cuando creímos. El medio empleado fue la obediencia a la verdad. Los creyentes no deberíamos, sigue diciendo William MacDonald, tratar de separar en nuestro pensamiento la creencia y la obediencia, ya que la verdadera fe es una fe que obedece. Y esto solo puede hacerse mediante el poder del Espíritu. Fin de la cita. John MacArthur hace un comentario y dice, y cito, sin duda, obediencia puede ser un sinónimo en el Nuevo Testamento para fe. Sigue diciendo MacArthur, la fe no es una obra de obediencia iniciada por el ser humano. No. Efesios 2:8, cita MacArthur, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Pero si en realidad, sigue diciendo MacArthur, es dada por Dios, esa fe resultará en obediencia regular a la verdad por parte de los creyentes. Fin de la cita. En otra palabra, la fe es el resultado, o la obediencia, perdón, es el resultado de una verdadera fe. La fe genuina produce obediencia. Amén. Ahora es bueno entender que nosotros no obedecemos para salvarnos. No, obedecemos porque ya somos salvos. Pero la fe genuina produce obediencia. Y Pedro le está diciendo a su audiencia que ellos fueron, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio, la palabra de Dios. No hay otra verdad infalible, inerrante, como la palabra de Dios, que es pura. Y vamos a ver ahorita en el tercer punto, que es eterna, como cantábamos ahora mismo. Ahora, una segunda sesión que nosotros podemos ver en el versículo 22 es que Pedro le dice a su audiencia, habiendo purificado vuestra alma para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y esa es la segunda sesión, para el amor fraternal no fingido. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Wow. Es interesante, amados hermanos, resaltar que la palabra que usa la Reina Valera, fingido, la idea que tiene en el texto original es sin hipocresía. Amarse sin hipocresía. Y creo que todos nosotros sabemos lo que significa la palabra hipócrita. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente cita, en lugar de fingido, pone amor sincero. Pero no solamente la Nueva Traducción Viviente, también la Nueva Versión Internacional usa esa misma palabra, y la Biblia de las Américas también usa la misma palabra, sincero.
transparente, un amor puro, real. Pablo le dijo a los romanos esto. El amor, Romanos capítulo 12, versículo 9, mira lo que le dijo Pablo a los romanos. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Esa palabra también tiene la idea que el amor sea sin hipocresía. Que seamos lo mismo de frente como también de espalda. Por eso que dice la parte B de ese versículo 9, Romanos 12, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No es imperativo, lo mandan. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En pocas palabras, no seamos teóricos y prácticos. No amemos solamente de palabra y de lengua, no, sino de hecho y en verdad. Que nuestros hechos confirmen lo que tú y yo decimos con nuestros labios. Hermano, es un gran reto para nosotros, porque a veces nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Pedro le dice a su audiencia, ustedes purificaron sus almas por la obediencia a la verdad mediante el poder del Espíritu, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino el Espíritu Santo nos ayuda. Él es que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora para qué? Para el amor fraternal. En primera de Juan 4, versículos 20 y 21, mira lo que nos dice Juan. Si alguno dice, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Y esto es serio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Mano, yo puedo tener una pared llena de títulos de teología. A mí me pueden llamar cualquier título, reverendo, cualquier título. Pero la Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Yo puedo tener 50 años en el Evangelio y si aborrezco a mi hermano, dice la Biblia que yo soy un mentiroso. No se trata de título. Se trata de aplicar la verdad del Evangelio. Y vamos a ver en la aplicación cómo esta verdad del Evangelio tiene que traer fruto de amor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Si se recuerdan de ese coro, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, vuelve y lo repite. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios nos ha hecho renacer para amor fraternal. Ese amor entre los hermanos. Ahora, la tercera sesión que nosotros vemos en este versículo, Pedro nos ayuda a ver cómo debe ser ese amor. Dice, repite el versículo completo, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo debe ser ese amor? Entrañablemente. La Nueva Traducción Viviente dice, ámense profundamente de todo corazón. Ahora es interesante, hermano,
resaltar que la palabra que usa la Reina Valera, entrañablemente, denota un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a extender sus límites, un amor cálido, ferviente, con toda nuestra fuerza, un amor con un corazón dispuesto aún a echar nuestro derecho a un lado por preservar la unidad. Ahora es interesante aclarar, siempre y cuando la verdad del Evangelio no esté en juego, ya que no puede haber unidad a expensas de la verdad. Si la verdad del Evangelio está en juego, no puede haber unidad a expensas de la verdad. ¿Me están entendiendo? Ahora, si la verdad del Evangelio no está en juego, nosotros estamos llamados a amarnos entrañablemente con toda nuestra fuerza. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto ¿a qué? A si tiene que bajarse para que el otro pase, se agacha para que el otro pase. Un amor que está dispuesto a imitar a Cristo, que en una ocasión dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Un amor que está dispuesto a imitar a Cristo, que allá en Filipenses capítulo 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que fuera y se despojó a sí mismo y lo hizo voluntariamente para venir a morir en la cruz por ti y por mí, que no merecíamos tal sacrificio, y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ahora es interesante que el amor sacrificial es el amor ágape. Y es bueno resaltar que en la Biblia nosotros encontramos diferentes clases de amor. Este es el amor fraternal, que es el amor entre los hermanos, el amor filial. Este es el amor ágape, que es el amor de Dios, un amor sacrificial que no espera nada a cambio. Y este es el amor eros, el amor entre la pareja. Por aquí Pedro, está hablando de ese amor ágape, ese amor que está dispuesto, que es el amor que Dios mostró hacia nosotros. Ahora miren lo que le dice Pablo a los Corintios, en un contexto que había rivalidades con los dones del Espíritu. En un contexto que había como competencia con los dones del Espíritu. Para que nosotros entendamos que el amor tiene que premiar o ser como la evidencia en medio nuestro. Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3 dice, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Oye esto. Si yo hablase en lengua angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Wow. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Wow, es impresionante. Cuando yo leía ese versículo, yo decía, pero ¿cómo es posible que una gente pueda quemar su propio cuerpo y no tener amor? Y pueda dar todo lo que tiene para dárselo a los pobres y no tener amor. Sí, hermano, hay muchísima gente que hace la cosa para ser visto por los hombres. Para que su nombre salga en primera plana. Para que su nombre salga y sea promulgado. Hay mucha gente que hace cosas y no las hace por amor, sino para promover su figura. Ahora, ¿qué le dice Pablo a los Corintios en el versículo 13 de ese mismo capítulo 13? Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, decíamos ahorita, yo puedo hacer todo lo que Dios me permite hacer, y si lo hago y no tengo amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Absolutamente nada. Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, yo no merecía el amor de Dios.
Yo merecía el justo juicio de Dios y merezco. Ninguno de nosotros que hemos venido a arrepentimiento y fe de Cristo merecemos el cielo. Nosotros merecemos el infierno. Si Dios no hubiera condenado, Él sigue siendo bueno, justo, fiel y misericordioso. Pero por amor nos salvó. ¡Wow! Y Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Pastor, que Él no merece que yo le ame. Tú tampoco merecías que Dios te amara. Ni yo tampoco. Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, oye bien, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a repetir eso otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Wow. Ahora, ¿por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si yo digo que conozco a Dios y no amo, bueno, lo que estoy diciendo, pues entonces tú no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios debe de amar, porque Dios es amor. Wow. Pedro le dice a su audiencia que se amen de una manera entrañable. Un amor sacrificial que se da. Y es interesante, hermano, recordar nuevamente que Pedro le escribe a una audiencia que estaba en persecución. Y hermano, cuando una gente está en tribulación, en lugar de un señalamiento, un cuestionamiento, una condenación, lo que necesita es consuelo. Muestra de amor, un espaldarazo. Estamos juntos. Créele a Dios. Él es fiel. Él va a terminar lo que empezó. Tú no estás sola, tú no estás solo. Vamos caminando, vamos hacia adelante. Pero a veces nosotros actuamos como los amigos de Job, que mientras Job estaba en su tribulación, ellos se sentaban a mirar a Job y a cuestionar y a decir: pero es que este hombre tiene que haber pecado, es que este hombre tiene que haber hecho algo malo, es que no puede ser. Job no necesitaba eso. Job necesitaba un espaldarazo. Confía en Dios, que Él vive y reina para siempre. Ahora, nuestro segundo punto está basado en el versículo 23. ¿Por qué debemos nosotros amarnos, los creyentes? ¿Por qué debemos amarnos, los creyentes? Versículo 23. No da la respuesta, dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice: pues han nacido de nuevo. Pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amados hermanos, debemos amarlo porque hemos nacido de nuevo. Pertenecemos a la misma familia. Dios es el mismo Padre de todo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Los hijos de Dios somos hermanos en Cristo. El único adversario que tiene el cristiano
Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta que estamos compartiendo, capítulo 5. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese Satanás que es nuestro adversario. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos hermanos. Mira lo que dice Juan, un texto muy conocido, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice, y cito: a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y si tú así ha venido en obediencia a la verdad, y yo también, somos hermanos. Debemos de amarnos porque somos hermanos. Mira lo que Pablo dijo a los efesios, en el contexto que los judíos veían a los gentiles como alejados de Dios, capítulo 2, versículo 19. Mira lo que Pablo dijo a los efesios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Por medio de Cristo, tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, como hijo, y nosotros somos hermanos los unos a los otros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros tenemos que amarnos? Porque hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué usa Dios para traer vida a aquellos que están muertos espiritualmente? Decía un estudioso lo siguiente, y cito, dice: la vida espiritual implantada por el Espíritu para producir el nuevo nacimiento es infalible y permanece mediante la palabra de Dios, que es la simiente que usa el Espíritu para producir vida. Esta simiente es la verdad del Evangelio, fin de la cita. Wow. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, tú estás aquí y yo estoy aquí. Primero porque Dios cogió ante la fundación del mundo. Pero en un momento determinado, tú y yo escuchamos una predicación del Evangelio y el Señor, en el poder de su Espíritu, usó eso para traernos a nosotros convicción de pecado y nos trajo en arrepentimiento. Santiago dice 1:18 lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice el apóstol Pablo hablando de los efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Hermanos y hermanas, demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Que dice el escritor a los hebreos que es viva y eficaz y más cortante que una espada que penetra, que discierne, que quebranta. Wow. Su palabra es maravillosa. Su palabra es grandiosa. Su palabra es majestuosa. Su palabra es verdad. Hermano, tenemos que amarnos porque tú y yo hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura, pertenecemos a la familia de Dios y nosotros somos hermanos en Cristo. Amén. Ahora, nuestro tercer punto está basado en los versículos 24 al 25.
la temporalidad de esta vida versus la permanencia de la palabra. La temporalidad de esta vida bajo la permanencia de la palabra. Pedro le dice a su audiencia lo temporal que esta vida, pero le dice a esa audiencia que la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado. Santiago, en una ocasión, hablando sobre lo que es la vida, dice lo siguiente. Mira cómo definió Santiago lo que es la vida, capítulo 4, versículo 13 al 15. Y permítame citarlo. Dice, vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Santiago responde, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí hay un grupo de personas que están planificando ir a una ciudad y decían, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Oye, esta gente está planificando ir a una ciudad, pero también planificaron el tiempo. Y estaremos allá un año. Pero también ellos dijeron, en esa ciudad, en ese año, traficaremos y ganaremos. En pocas palabras, vamos a hacer negocio en esa ciudad y no pensaron que el negocio podía dejarle pérdida. No. Vamos a hacer el negocio y vamos a ganar. Y bueno, no está mal que tú vayas a una ciudad y pongas un negocio, porque el versículo 15 nos dice lo que le faltó a ellos. Ahora Santiago, en el 14 le dice, un momentito, pero usted está planificando esto, pero usted no sabe lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Wow. ¿Qué es vuestra vida? Y nosotros a veces no la queremos dar mucho. ¿Qué es vuestra vida? Santiago dice, ciertamente es neblina. Y yo creo que todos aquí conocemos lo que es la neblina. Y nos hemos levantado para ir a nuestro trabajo y hemos encontrado una mañana de neblina. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando el sol va subiendo, la neblina se va desvaneciendo. Esa es la vida. Santiago dice, la vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se evapora. Y Pedro dice a su audiencia, la temporalidad de esta vida. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos, somos temporales. Hay un versículo que yo he repetido, creo que en varios sermones,
Y lo he repetido porque el Señor me lo trae a la mente. Y es Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Somos nosotros peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada. Nosotros los cristianos sabemos para dónde vamos. Esto es temporal. La vida es una neblina, amigo, la vida es una neblina. Tú estás aquí hoy, pero no sabes ahorita, y como yo tampoco. Pero hay esperanza para los que mueran en Cristo. ¿Cuál esperanza? Esa herencia que está reservada en los cielos, que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. ¿Cuál esperanza? Dios nos hizo renacer con una esperanza viva. A nosotros, iglesia, nos vienen a buscar. Nuestro Señor Jesucristo viene a buscar su novia. Esta vida es temporal. Pero Santiago le dice a su audiencia, para que yo entendiera, no está mal que usted planifique. Pero si va a planificar, recuérdense que deberían de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Santiago le está recordando a su audiencia, recuérdense que por encima de sus decisiones hay uno que tiene autoridad por encima de ustedes. Y que como creyentes nosotros dependemos de ese que tiene autoridad por encima de nosotros. ¿Y cuál es ese? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero la vida del hombre es temporal. Isaías 40, versículos 6 al 8 dice, y cita: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Pedro le dice a su audiencia, versículos 24 y 25, la temporalidad de la vida y la permanencia de la palabra. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es eterna? Porque Dios es eterno. Y como Dios es eterno, sus atributos son eternos y su palabra es eterna. Pero la temporalidad de la vida es una realidad para el hombre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio o ha sido predicada o ha sido enseñada. Amén. Ya para cerrar, hermano, quisiera compartir 3 aplicaciones para cerrar el capítulo 1 y quedarnos con eso en mente, que la palabra de Dios permanece para siempre. Porque el próximo domingo vamos a estar hablando en el capítulo 2 con el tema desechando y deseando. Es el tema del próximo domingo. La primera aplicación que nosotros quisiéramos compartir es la siguiente. Escúchenme lo que les voy a leer. Hay una realidad, y es que en nuestra condición caída todavía nosotros luchamos con el orgullo y con el egocentrismo. No sé cuántos de los que están aquí han luchado con el orgullo, pero creo que todos nos hemos visto en esa parte. Y con el egocentrismo. Cuando una persona es egocéntrica, es una persona que nada más piensa en sí misma. Y de verdad yo oro para que Dios nos ayude y nos guarde nuestro corazón. Porque naciones, y no estoy nada en contra de esta nación, pero una realidad, esta nación alimenta mucho el individualismo.
lo mío, mi problema, mi proyecto, mi vida. Un momentito. Nosotros pertenecemos a una familia. Amén. A la familia de la fe. Amén. Y aún tú perteneces a una familia terrenalmente hablando. Y yo supongo que una familia, cuando es una familia unida, el dolor de uno debe ser el dolor de todos y la preocupación de uno debe ser la preocupación de todos. Amén. Entonces, en el Evangelio, el dolor de uno debe ser el dolor de todos y la preocupación de uno debe ser la preocupación de todos, de la iglesia. Sí. Amén. Porque todos estamos, Pablo hablando a los Corintios, en el capítulo 12, en su primera carta, habla de que la iglesia es como un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros. Y cada uno de los miembros tiene su función. Que la boca no le puede decir al oído, no te necesito, ni el ojo a la mano, ni la mano a los pies. Porque todos estamos conectados en un mismo cuerpo, lo que implica que lo que le preocupa a uno debe preocuparnos a todos. Porque somos cuerpo. Ahora bien, todavía en este cuerpo caído, el egocentrismo y el orgullo nos visita. Mas no permitamos que el sistema capitalista en el que estamos viviendo se meta en nuestra vida a una magnitud que nos volvamos indolentes. No permitamos eso. Ese no es el Evangelio. No, ese es el Evangelio. Tenemos que sumergirnos al Evangelio. No importa el lugar donde estemos. En Dominicana, en Providence, en Hebrón, no importa el lugar, el Evangelio. Y el Evangelio dice, amaos los unos a los otros. Amén. Perdonaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Sobrellevar la carga los unos a los otros. ¿Dónde? En el mundo entero. El Evangelio. Hermano, nosotros no tenemos excusa para no amarnos. Dios primero nos guarda con su poder. Él nos ha hecho nueva criatura. Y Él nos ha regalado todo para que tú y yo nos amemos los unos a los otros. Es interesante que nosotros recordemos que hay múltiples textos de la Escritura que nos hablan del amor fraternal. Como ese salmo que leímos al inicio, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y que baja al borde de su vestidura, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Juan 15, 12. En el contexto de Jesús hablando de la vida verdadera, dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál? ¿Cuál, Jesús? ¿Cuál es tu mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Wow. ¿Cuál es el mandamiento? Sencillo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Repito otra vez. Hermanos, nosotros no merecíamos el amor de Dios. Y Cristo se clavó en una cruz por amor a ti, por amor a mí. No tenemos excusa. Aunque el orgullo no visite, el egocentrismo no visite, podemos decirle, el Señor te reprenda. Yo voy a amar a mi hermana y a mi hermana. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Amén. No es una opción. Es un mandamiento. Y tenemos que amarnos. No, pero lo que pasa es que él se congrega a la iglesia. Si es tu hermano, se confió en Cristo y vino a Cristo y es tu hermano y es cristiano, es tu hermano, tienes que amarlo. Amén. Es increíble. Y yo lo veo a veces como inmadurez. Que a veces personas que se congregan en una iglesia
y oran y deciden, entienden que el Señor hasta ese momento lo ha ayudado a estar en esa iglesia local y deciden congregarse en otra congregación. Y es increíble la actitud que yo veo en algunos líderes. Las ovejas son de Cristo. Amén. Las ovejas no son de los pastores. Las ovejas son de Cristo. Amén. De la única manera que yo me puedo preocupar por una oveja es si sale de la iglesia cristiana evangélica donde se predica la verdad de Dios y se va a una secta. Pero decía el pastor Oscar Rocha, un pastor de la Iglesia Bíblica de la Gracia allá en Dominicana, él decía, si un hermano está en esta congregación y entiende por el Espíritu Santo que lo está guiando a congregarse en otra iglesia hermana, hermano, tranquilo, tranquilo, porque él sigue en la misma casa, lo que hizo fue que se mudó de habitación. Amén. Amén. Pero hay gente que no. Que una persona se mueve porque entiende que el Señor lo ha movido. Ay, después hoy lo que acribillan y lo quieren matar con una metralleta. ¿Y dónde está el amor de Dios? El amor que predicamos, el amor que profesamos. Entonces él era hermano tuyo o hermana tuya mientras estuvo en esa iglesia. Se fue a congregar a otra congregación porque entendió que el Señor lo vio allá, entonces ya deja de ser, ya no es tu hermano. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Segunda aplicación. Una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo es que nos amamos los unos a los otros. Y eso testifica de que somos discípulos de Cristo. ¿Sabías tú eso? Sí, lo enseña la Biblia. Juan 13:35. Mira lo que dice Jesús hablando. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Jesús? Si tuviere amor los unos con los otros. ¡Wow! En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, cuando tú y yo nos amamos, eso predica al mundo. Amén. Eso testifica al mundo. Sí. Debemos de amarnos. Debemos orar para que Dios rompa cualquier cosa que quiera venir a traer distanciamiento. No. Por Él. Porque nuestro hermano es Cristo. Pero de la misma manera, ese pastor también debe de amarnos y orar por nosotros, porque somos nosotros sus hermanos en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y la última aplicación, hermanos y hermanas, recordemos que esta vida es temporal. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta vida es como la hierba, como la flor del campo. Esta vida es como la neblina, que aparece y luego se desvanece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que oremos. Y pidámosle a Dios en oración que nos ayude a amarnos los unos a los otros con amor entrañable, con todo nuestro ser, que podamos amar para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre,